tienen que ver directamente, a dos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Solubilidad y permeabilidad. O sea, los fármacos podrían tener algunas dificultades para que se absorban. Estamos hablando de fármacos por vía oral, ¿correcto? Podrían tener dos dificultades. La primera sería que no sean solubles o tengan dificultad en su solubilidad, lo cual impediría que estén disponibles para su absorción. O la otra posibilidad es que no sean lo suficientemente permeables. Cuando hablamos de permeabilidad estamos hablando de pasar la membrana celular, ¿correcto? Estamos hablando de pasar la membrana celular. Bajo este criterio, el sistema de clasificación farmacéutico que ideó Gordon Amidon utilizó estos dos indicadores para clasificar los fármacos, todos los fármacos, dentro de lo que es el SCB. Si hablamos del SCB, estamos hablando del sistema de clasificación biofarmacéutica. Es claro que un principio activo o principios activos asociados a tecnología, primero a excipientes y luego donde se le aplique tecnología farmacéutica, va a dar lugar a la formación de un medicamento. Tecnológicamente eso es un medicamento, aparte de que tienen su dosis, etcétera, etcétera. Pero esto le da una forma farmacéutica, que para el caso de los fármacos administrados por vía oral tienen sus propias particularidades. Y esa forma farmacéutica va a ser dada a través de una vía de administración. ¿Correcto? Bien. ¿Qué es lo que buscamos? El efecto terapéutico. Pero para lograr ese efecto terapéutico tenemos que conseguir tres cosas. Primero, que el fármaco sea seguro, es decir, no vaya a causar toxicidad principalmente. Que ese fármaco sea de calidad. Las pruebas de control de calidad lo que buscan es justamente esto, ¿no es cierto? La calidad del fármaco. Y esto me puede asegurar ya la eficacia. Si yo consigo esto, lo más probable es que ese efecto farmacológico del principio activo se convierta ahora en ¿qué? Un efecto terapéutico. ¿Esto habíamos visto? Creo que sí. ¿No? Bueno. Entonces, lo que hace el sistema de clasificación biofarmacéutico es trasladar la complejidad de lo que es propiamente el proceso in vivo a una etapa previa de disolución. Como ven ahí, hay una complejidad en el desarrollo de normativa para fármacos orales nuevos y genéricos. Hay una complejidad del proceso de desarrollo, porque ese fármaco tiene esa forma farmacéutica y no otra, porque ese fármaco se administra por tal vía, ¿no es cierto? No puede tener cápsulas, no puede tener tabletas, pero ambas van por vía oral. ¿Estamos? O porque vienen unos en suspensión, porque vienen otros en jarabe, porque otros se administran en forma intramuscular, subcutánea, ¿no es cierto? Rectal, qué sé yo. Entonces hay una complejidad del proceso de desarrollo. Como la premisa que hemos planteado inicialmente está referida a que son fármacos administrados por vía oral, lo que vamos a hacer, además de tener esa complejidad del desarrollo del fármaco, una complejidad del tracto gastrointestinal. Y lo que debemos buscar es ese match, ese encaje, esa, digamos, correlación que debe existir entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el sistema de clasificación biofarmacéutico es un esfuerzo para simplificar los procesos, tanto de desarrollo como tanto de la interacción en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Y ese esfuerzo para simplificar estos procesos nos lleva al sistema de clasificación biofarmacéutica. ¿Está claro? Bien. Hay dos definiciones que son fundamentales, que están dadas por el Código Federal de los Estados Unidos, que regula el ámbito de los medicamentos en sí. El primer concepto dado por la CFR de los Estados Unidos
CFR significa Código de Regulación Federal, que está en inglés, ¿no es cierto? Es el de biodisponibilidad. Ustedes ya lo conocen, pero aquí le agrega dos particularidades especiales. ¿Qué dice? Significa la velocidad y magnitud con la que el principio activo o la molécula terapéutica se absorbe. Hasta ahí era lo que regularmente conocemos, ¿no es cierto? Pero este Código Federal de Regulación de los Estados Unidos le agrega dos puntos. Y se hace disponible, pero en el lugar de acción. ¿Se dan cuenta? Que eso no es el concepto clásico, básico de lo que es biodisponibilidad, no me agrega eso. Pero el Código de Regulación de los Estados Unidos sí. Dice que es la velocidad magnética con la que el principio activo de la molécula terapéutica se absorbe, ¿no?, desde el medicamento y se hace disponible en el lugar de acción del fármaco. ¿Está claro? Y el otro principio o el otro concepto básico es el concepto de bioequivalencia, ¿ya? Y ya lo hemos visto también. Y nos dice, dos medicamentos que contienen la misma dosis de un fármaco se consideran bioequivalentes si no difieren de forma significativa, tanto en sus dosis biodisponibles como en sus velocidades de cesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la parte práctica, en la parte operativa, lo que esto implica es que los parámetros de biodisponibilidad no dan diferencias estadísticas significativas, no ofrecen diferencias estadísticas significativas. ¿Cuáles son esos dos parámetros que los conocen? El área bajo la curva y la concentración plasmática. Porque lo estamos evaluando en vivo, no tanto desde el punto de vista de solubilidad. La correlación sí se hace con la solubilidad, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de bioequivalencia, ¿no? Dos fármacos que tienen la misma dosis consideran bioequivalentes si no difieren en forma significativa, o sea, no hay diferencias estadísticas significativas de su dosis disponible como en la velocidad de cesión. Los dos principios que habíamos visto anteriormente: velocidad de cesión, y magnitud, dosis biodisponible. ¿Está claro, señores? Este esquema entonces cambia ya el concepto de lo que es la bioequivalencia y comienza a hablarse ya de lo que conocemos como la bioequivalencia in vitro. Voy a borrar porque ya estoy viendo que están llegando. De competencia son los temas después, ¿no? Fotografía como ¿Qué? las diapositivas, por favor. ¿No? No las he colgado. Ah, ya. No, ¿qué me dijeron? No, es que la suba, por favor, las diapositivas. Ah, sí, pero no las he colgado todavía. Ah, usted decía que no las iba a subir. No las voy a subir. No, sí las voy a subir, Ah, ya. pero no las he subido. Eso es lo que les decía. Ya. Bien, entonces, como les decía, la bioequivalencia que considera el sistema de clasificación biofarmacéutica, basado en esos dos parámetros fundamentales, la solubilidad y la permeabilidad, ¿no es cierto?, trasladan el concepto de un sistema in vivo a un sistema in vitro. Por eso es que hablamos de la biodisponibilidad o la bioequivalencia in vitro. ¿De acuerdo? No es lo recomendable, pero bueno, bajo este criterio funciona. Y el tema es que a partir del año 2000, todas las farmacopeas, bueno, las más importantes, la EMEA, que es la de la Unión Europea, y la USP, que es la de los Estados Unidos, comienzan ya a acoger este concepto, ¿sí? Y ya comienzan a hablar del sistema de clasificación biofarmacéutica. ¿Y cuál es el principio del cual parte? La filosofía de la cual parte. Ellos dicen, con los estudios que se hicieron, si un fármaco es altamente soluble y un fármaco es altamente permeable, no existe nada que impida su adecuada biodisponibilidad. ¿Correcto? Y entonces dicen,
a esos fármacos los exceptuamos, ¿ya? Los exceptuamos de hacer el estudio in vivo. O sea, lo que debería ser biodisponibilidad y bioequivalencia in vivo. Normalmente, pues, miran al paciente, le saco las muestras, evalúo, todo eso, ¿no? Eso es in vivo, lo que hemos visto, ¿correcto? Y dice que al no haber nada que limite ni la solubilidad, ni la absorción, ni la permeabilidad, entonces esos fármacos se consideran, vamos a ver la clasificación, dentro de los fármacos clase 1. Y esos fármacos clase 1, al ser altamente solubles y altamente permeables, se les exceptúa del ensayo in vivo. ¿Correcto? Y aplicamos simplemente un ensayo in vitro. ¿Qué es ese ensayo in vitro? Es un ensayo de perfiles de disolución que lo hacen en el disolutor, que ustedes ya han usado. ¿Y comparan con quién? Eso sí, lo tienen que comparar con el producto de referencia. Sí hay una comparación, pero ya no hay el ensayo in vitro. ¿Está claro? Y esa comparación in vitro la hacen con el producto de referencia. Y entonces estamos hablando de lo que nosotros conocemos como la biodisponibilidad in vitro. Un término, entre comillas, tirado de los cabellos, ¿no es cierto? Porque definitivamente, pues, hablar de un ensayo in vivo que se hace in vitro no tiene mucho sentido. ¿Vamos? Bien. Entonces, por eso dice, la perspectiva del BCS, del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, de la absorción oral y de la bioequivalencia. Si nosotros administramos un fármaco por vía oral, ya habíamos circunscrito solamente para ellos. Les dije que aplicaban, los exceptuábamos, ¿no? Eso significa aplicar a la bioexención. El término correcto es que aplican a la bioexención. Y los fármacos de clase 1, algunos de clase 2 y pocos de clase 3 pueden aplicar a la bioexención. Eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Qué significa aplicar a la bioexención? A ver si me entendí. A ver, uno a la vez. Correcto. Se les exceptúa de hacer el estadio de biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Estamos? Eso significa aplicar a la bioequivalencia. Y entonces, para la industria farmacéutica, eso es un golazo. ¿Por qué? Porque yo, para asegurar la calidad del producto, si quiero registrar el producto, sacar el registro sanitario en un país, lo más probable es que me pida un ensayo de bioequivalencia, que ese fármaco sea bioequivalente al producto de marca, ¿correcto? Al de referencia, no digamos en general de marca, sino al de bioreferencia, ¿correcto? Pero eso, ¿cuánto cuesta? Ya creo que lo podría hablar, ¿no? Imagínense sacar 12 muestras de sangre de 24 pacientes, hacer esto por triplicado, y para cada producto que produzca, pues, varios cientos de miles de dólares, que se ahorra la industria farmacéutica. Porque un ensayo de, ¿cómo se llama? In vitro, o sea, un ensayo de perfiles, ¿cuánto costará? Pues algunas decenas de miles de dólares, pero la proporción es de 1 a 10, ¿correcto? Entonces, para la empresa, para el laboratorio farmacéutico, acuérdense que la industria farmacéutica es la segunda más poderosa que existe, después de la bélica y de las armas de guerra, es la más poderosa económica, ¿correcto? Entonces, si se van a ahorrar varias centenas de miles de dólares, les conviene, ¿no? Bueno, entonces ustedes administran el fármaco por vía oral, entra a través del tracto gastrointestinal, va a llegar a donde primero pasa por el esófago, ¿no es cierto? Pasa por aquí por el esófago, llega al, ¿qué es esto? Al estómago, luego pasa al duodeno, yeyuno, ileón, intestino grueso, en sus diferentes porciones, y sale por el recto. Pero aquí no estamos hablando de administración rectal, estamos
estamos hablando de vía oral, ¿no es cierto? Bien, dentro de ese discurrir del fármaco se absorbe, y aquí lo que tenemos en morado es circulación sistémica, ¿correcto? Y dentro de esa distribución en circulación sistémica, el fármaco es llevado por todo el organismo. Va a llegar principalmente a los órganos más irrigados. ¿Cuáles son estos? Hígado, riñones, corazón, pulmón. ¿Me falta dos? ¿Qué no están reflejados acá? Sistema nervioso central y no, huesos. Huesos hablamos. Acuérdense que en los fármacos que llegan a la zona más irrigada, a esta, abarcan el 70% de la cantidad de sangre que irriga. A los huesos no llega más de 5%. Huesos, faneras, ¿no es cierto? Cartílagos, no llega más del 5%. ¿Cuáles son esos? Falta dos. Bueno, falta uno. Glándulas endocrinas. ¿Correcto? Glándulas endocrinas. Y el fármaco comienza a distribuirse, pues, de esa manera, ¿cierto? Cuando llega al hígado, el fármaco va a sufrir una de las etapas de la eliminación. ¿Cuál es? La metabolización. Y el fármaco que se metaboliza, pues ya se convierte, valga la redundancia, en metabolito. Pero el metabolito sigue circulando. Pero tanto el fármaco que se metabolizó como el fármaco que aún no se metabolizó deben ser finalmente excretados. Entonces, tanto la metabolización como la excreción constituyen en sí la eliminación. ¿Cuál es la principal forma de excretar el fármaco? A través de la excreción renal. Y aquí quien juega un papel fundamental, también podría ser vía pulmonar, menos común, pero también podría ser, pero que juega un papel importante por dos factores fundamentales: la presión sanguínea y el gasto cardíaco. ¿Quién es? El corazón, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos que todo esto que estamos viendo aquí constituye la etapa de distribución, ¿correcto? Distribución. Si nosotros inyectamos de forma intravenosa, nos obviamos todos los procesos de absorción. Indirectamente colocamos en vena el principio. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Mejor dicho, la parte filosófica del sistema de clasificación biofarmacéutico, aparte de haber considerado los dos factores de los cuales hemos hablado, que se traslada la atención de la bioequivalencia desde el plasma al lugar de absorción. Esa es la filosofía. Bien, para que se absorban los fármacos, esto es regulado por la primera ley de absorción de fármacos, ¿correcto? Donde la eficiencia o la absorción máxima se da luego de multiplicar el PF. ¿Qué es el PF? La eficiencia de permeabilidad. ¿Qué cosa es P? Hay que encontrar el factor P, ¿no es cierto? El coeficiente de repartición. ¿Han hecho prácticas? El coeficiente de repartición del coeficiente de repartición. El Coeficiente de permeabilidad. Que se puede calcular por coeficiente de partición en dos medios. Agua. Uno no polar, como podría ser octanol, y otro acuoso, como podría ser agua. Pero ese coeficiente de permeabilidad. Eso se llama coeficiente de permeabilidad. Y si ustedes lo multiplican por el CS, que es la concentración de esa relación de solubilidad, van a tener la máxima absorción del fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El fármaco que ingresa a través del torrente sanguíneo llega al estómago y se produce la cesión del fármaco desde la forma farmacéutica. Para ello primero tiene que ocurrir ¿qué cosa? Si estamos hablando de forma farmacéutica son tabletas, por ejemplo. Disgregación, desintegración y solubilización. ¿Correcto? ¿No? Entonces, cuando ocurre la disolución del fármaco, este ya se encuentra disponible ¿para qué? Para absorberse. Podría haber una proporción menor que regrese, pero es menor. Y lo que sí hay que tomar en consideración aquí, ¿cuál es la principal zona de absorción de fármacos? El duodeno. ¿Y el duodeno anatómicamente qué tiene? Las vellosidades intestinales. ¿Que recubren qué?
¿Qué recubren? Primero las microvellosidades, después recubren las vellosidades. ¿Y qué recubren las vellosidades? ¿Qué? Ya se olvidó. ¿Los qué? ¿Pliegues de qué? Los pliegues de Kerckring o válvulas conviventes. Eso hace entonces que haya una zona profunda y una zona superficial. La zona superficial es por la que discurre el fármaco. La zona profunda cambia de pH. Al cambiar de pH, esos cambios de pH pueden originar reprecipitación del fármaco. Ustedes saben, por la teoría del reparto de pH, ¿no es cierto?, que un fármaco puede solubilizarse a un pH y precipitar a otro pH. Y eso puede pasar si el cambio es brusco. ¿Ya? Bueno, también se da el transporte a través de la membrana celular, llegando el fármaco a circulación sanguínea, corazón es el que se encarga de distribuirlo y el hígado donde se da fundamentalmente la metabolización. También hay absorción importante a nivel del intestino delgado y el intestino grueso es mucho menor, pero también podría darse calidades muy reducidas. Y finalmente el fármaco que no sufrió ni metabolización, no fue absorbido, puede ser excretado a través del recto, excreción fecal, como le conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante a considerar. El F, que es la disponibilidad en general del fármaco, en general la principal se conoce como disponibilidad sistémica, que viene a ser el producto de FA, FG y FH. Esto simplemente para que tengan la referencia, ¿no? El FA es la fracción que llega a la vena porta, el FG la fracción que escapa de la hidrólisis del intestino y el FH la fracción que escapa del metabolismo y eliminación del primer paso. Es decir, todo lo que no sufrió cambios está disponible para su absorción sistémica. Y vamos a llegar. ¿Qué lo tiene? Continuamos